Mi punto de vista, lo más relevante no es lo que usted nos ha dicho aquí, sino, desde mi punto de vista, lo que no nos ha dicho. Y sobre esto voy a hacerle unas preguntas muy concretas que me gustaría me respondiera cuando tenga el uso de la palabra. ¿Recibió usted comunicación a través de mensajes telefónicos de la situación de estas trabajadoras y del presunto acoso del señor Sanz allá por el mes de octubre o noviembre? ¿Por qué no la recibió, como hemos leído a través de los medios de comunicación, cuando las tres trabajadoras quisieron reunirse con usted? ¿Estuvieron, por tanto, desprotegidas por la Dirección General de la empresa? ¿Le consta que otras trabajadoras de la empresa puedan estar afectadas? ¿Ha visto usted alguna grabación en las que se ven imágenes del señor Sanz en su despacho jugando con sus genitales ante las trabajadoras denunciantes? ¿Ha hablado con el abogado de las denunciantes? ¿Cuántas veces? ¿Habló con alguien de la Generalitat sobre este tema? ¿Fue acaso con doña Nuria Romeral? ¿Han abierto una investigación en el centro de trabajo con respecto al señor Sanz y personas de su departamento? ¿Han averiguado si alguien más tenía conocimiento y, por tanto, se encubrían los hechos? ¿Se produjo un robo en el despacho de una de las afectadas? ¿Quién dio la orden de que se entrara en el despacho de las denunciantes? ¿Han pedido explicaciones a la empresa de seguridad? ¿Sabe si por casualidad el objeto robado fue un neceser con el que parece ser las denunciantes efectuaban o dijeron efectuar las grabaciones? ¿Conocía usted este hecho por parte de las denunciantes antes de ser publicado en los medios de comunicación? ¿Han revisado por si acaso las cuentas del señor Sanz, su tarjeta Visa, por ejemplo? Porque pensemos que estamos hablando del señor Sanz, independientemente de una denuncia ante los tribunales, es el secretario general de la empresa, de la mayor empresa pública de la televisión valenciana. ¿Habían facturas de regalos, colonias, perfumes, agendas, por ejemplo, de la empresa El Corte Inglés pagada con dinero público? ¿Había, por ejemplo, facturas de una joyería llamada Damborenea o de compras de material informático realizados a través de Internet para uso particular? Finalmente, ¿acompañó el señor Sanz el día 16 o 17? ¿Acompañó usted al señor Sanz el día 16 o 17 a las 9 de la mañana a su abogado? Mira, señor Jaraba, ¿desde cuándo sabía usted, insisto en la pregunta, los casos de abuso de las trabajadoras? Usted nos ha hablado de un principio, el 12 de febrero, finalizando el día 23. Bueno, de momento la Dirección de Televisión no toma ninguna decisión respecto al señor Sanz, a pesar de que sea el día 12. Tiene que publicarlo el diario El País para que ustedes acepten que el señor Sanz solicite ser cesado de forma cautelar y temporal. Tenemos serias dudas de si no hubiera salido en los medios de comunicación, hubieran tomado la medida, porque por lo mismo, ante una noticia de esa envergadura, tendría que haber sido en esos primeros días, 12 de febrero, cuando actuara de forma categórica la Dirección General. De momento, insisto, no tomaron ninguna decisión. Usted pidió al Consejo de Administración tiempo y unanimidad para tomar la decisión, y lo tuvo. Desde luego, nosotros pensábamos que usted iba a trabajar para ayudar a las tres mujeres trabajadoras de su empresa que han puesto patas arriba su vida y que han pasado muy malos ratos, que han sufrido, según sus declaraciones, la humillación y el acoso vergonzante amparándose en la prepotencia y la impunidad del poder omnipresente del señor Sanz. Su respuesta, insisto, no pudo ser más desoladora. Justifica su decisión al calor de un informe jurídico que, entre usted y yo, tiene el mismo rigor que sus informativos. Para nombrar al señor Sanz como responsable de relaciones laborales, ¿sabes lo que se necesita? Esto, un dedo. El mismo que utilizó el señor Pedro García y que usted volvió a utilizar para volverlo a poner en el organigrama. Es un cargo de confianza. Le pregunto, ¿sigue usted teniendo confianza o siguen ustedes teniendo confianza en el señor Sanz? ¿Goza de su confianza? Porque de no ser así, no tendrían que haber esperado en ningún momento a que fuera él quien lo solicitara. Al no actuar con contundencia y cesarlo de forma fulminante, le convierte a usted en corresponsable de este hecho, señor Jaraba. Políticamente, insisto en el término, políticamente, usted y el señor Sanz son lo mismo. Confía y avala lo hecho por este señor. Si no es así, destitúyalo inmediatamente. No le voy a preguntar por qué no lo cesa, sencillamente no lo cesa porque, señor Jaraba, usted no pinta nada, políticamente hablando. Y parece ser que acepta este papel encantado.
Y realmente la Dirección General no tenía más camino que el cese fulminante. Las suspensiones cautelares lo que dan la impresión es de una serie de tolerancias inexcusables respecto a comportamientos presuntamente delictivos y que han puesto en entredicho la integridad física y moral de unas trabajadoras de la empresa. Y eso, repito, también perjudica no solamente y en primer lugar a las trabajadoras, sino también la imagen pública del ente. Porque efectivamente no se puede solventar con una suspensión cautelar del cargo lo que ha pasado, sino que además se tiene que abrir una investigación interna que depure responsabilidades sobre todo el tiempo que el señor Vicente Sanz fue secretario general, antes responsable de recursos humanos, el cual, con la bendición de todos los directores generales, incluido usted mismo, miraron hacia otro lado mientras éste denigraba al máximo las relaciones laborales de la empresa. Se sustentaba en un sindicato, en el amarillismo político para dividir a los trabajadores y debilitar su relación en la empresa, introduciendo polivalencia y flexibilidad con el último convenio colectivo